El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos a Nemo, un perrito que llega a la clínica veterinaria por un aparente dolor abdominal. Sin embargo, cuando los médicos lo revisaron, descubrieron que su padecimiento era uno completamente diferente. También te presentaremos a Ninfi y te diremos todos los cuidados que estas singulares aves deben de tener si es que son tu animal de compañía. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos a Nemo, un perrito que fue rescatado y que llega a la clínica veterinaria por una molestia estomacal. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Mi hija trabajaba como a unas 5 o 6 cuadras de su casa y siempre que pasaba lo veía por ahí que andaba vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. La seguía, pero pues ella como iba rumbo al trabajo, en la tarde quién sabe dónde se escondería, pero en las mañanas la seguía. Hasta un día ella optó por cargarlo y regresarse a su casa con él. Me lo llevó y me dijo que si lo tenía unos días en lo que le encontraba un refugio, y le dije pues no, déjamelo aquí, y ahí se quedó. De hecho, ella ha rescatado como unos 4 y están regados en la familia. Nosotros hemos tenido anteriormente también mascotas, las hemos recogido de la calle como a él. Él estaba traumado porque lo quemaron de aquí, posiblemente fue con una plancha porque le tiene terror. Y bueno, poco a poco ya se adaptó a nosotros, lo queremos demasiado, es el papi de la casa, es un amor. Es un amor, es muy tranquilo, muy calmadito, muy amoroso, come bien, le damos vueltas en la mañana y en la tarde, más o menos como de 1,5 kilómetros, para que también haga ejercicio. Es excelentemente limpio, nunca me hace ninguna suciedad. Digo, claro, también nosotros lo hemos enseñado, ¿no? Lo hemos estado educando y es muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Bueno, habíamos traído a Nemo porque presentaba un dolor en el estómago. Al auscultarlo el doctor, resulta de que tenía la vesícula inflamada. Y bueno, ya lo empezaron a hacer un estudio general y tiene el corazón un poco inflamado. Tiene, pues, las pulsaciones cardíacas son muy frecuentes. Nemo es un poodle de 6 años que llega a consulta por presentar un soplo cardíaco. Realmente es un paciente que ha vivido hasta los 6 años sin mostrar signos. Fue incidental que en la revisión se encontrara el soplo. Dado que tiene ese sonido anormal, se programa hacer un ultrasonido y una consulta de cardiología. Nos comentó que en términos médicos, pues que sí que tiene un soplo que generalmente en términos médicos debería de ser de izquierda a derecha la palpitación más fuerte y la tiene al revés. Entonces sí necesita estar medicado y aparte que también le tengamos, pues a la hora que le tocan sus medicamentos, a esa hora se los tenemos que dar. Un soplo es un sonido anormal del corazón. Lo único que yo debería de escuchar es el cierre de las válvulas, que son 2 sonidos que escucho y es el famoso latido cardíaco. Cuando escucho un soplo es un sonido anormal, es como una fuga que tiene ese corazón y me puede estar indicando que alguna válvula no está bien, que hay una comunicación anormal, porque estoy escuchando el paso de la sangre en lugar del cierre de las válvulas. Este es un caso muy peculiar, dado que es un perrito de 6 años y nació con esta enfermedad. Alguien debió de haberlo detectado antes, algún médico a la revisión. En cuanto se ausculta un sonido anormal cardíaco, forzosamente requiere una revisión cardiológica. Ningún sonido anormal del corazón es normal, ¿no? Entonces, debemos de asistir a consulta.
ay, que lo amo mucho, que lo quiero mucho y que pues yo voy a poner todo mi empeño para que se alivie y primeramente Dios, ahí vamos para que se mejore, que su tratamiento sea para bien. Las anomalías cardíacas más frecuentes en los perros son a partir de los 8 años. Entonces, la indicación sería todo perrito de menos de 20 kilos, que son los más predispuestos, ir a consulta a partir de los 8 años para asegurar que no tenga ningún sonido anormal. Y signos que podríamos esperar o que en casa se podrían detectar, que la lengüita esté morada, que se desmaye, que tosa constantemente, también puede ser asociado a problemas solo respiratorios, pero si tose constante, una sospecha bien puede ser el corazón, principalmente son los signos. Aunque casi siempre que detectamos estas anomalías, es que el problema ya avanzó bastante. Pues está con la incertidumbre de que vaya a ser algo pues más delicado, ¿no? Peligroso y que se tenga que operar y pues todo eso nos duele porque pues no, como que no es aceptable una operación y menos del corazón. Luego de que Nemo llegara a la clínica veterinaria por este aparente problema estomacal, los médicos lo revisaron y descubrieron que este era el menor de sus problemas, ya que este padece de un problema cardíaco que nunca se lo habían detectado en revisiones anteriores. Por ello es que ahora tienen que poner especial atención con su corazón. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de la historia de Nemo aquí en Clínica de Animales. Bueno, habíamos traído a Nemo porque presentaba un dolor en el estómago. Y llega a consulta por presentar un soplo cardíaco. Realmente es un paciente que ha vivido hasta los 6 años sin mostrar signos, fue incidental. Empezaron a hacer un estudio general y tiene el corazón un poco inflamado. Un soplo es un sonido anormal del corazón. Es como una fuga que tiene ese corazón y me puede estar indicando que alguna válvula no está bien. Pues está con la incertidumbre de que vaya a ser algo pues más delicado, ¿no? Peligroso y que se tenga que operar. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos continuaremos con la historia de Nemo, pero antes conozcamos a Ninfi, que se trata nada más y nada menos de un ave muy popular en los hogares mexicanos, una ninfa. Conozcamos todo sobre sus cuidados aquí en Clínica de Animales. Ella es Ninfi, una Nymphicus ulandicus, comúnmente conocidas como ninfas. En este caso es un macho. Como la mayoría de los citácidos, no se puede saber si es una hembra o macho hasta que realizas un sexado molecular. Esta aquí es mi animal de compañía porque fue un ave que tardó mucho en dejar la papilla y hacer su transición a alimento sólido. Entonces ya fue adoptada por nosotros. Es el ave de la clínica. Ahorita con ella vamos a hacer una revisión general. En este caso yo sí hago recorte de plumas porque, como lo ven, está libre y con esto disminuyo los accidentes. He tenido pacientes que caen a cubetas y muchas cosas, entonces yo estoy un poquito a favor de este recorte de plumas para evitar accidente. El beneficio es principalmente eso, de que ellos puedan realizar pequeños vuelos, planear y no alcancen distancias tan grandes como para llegar, digamos, a la cocina
o como les digo, se han asfixiado porque caen en el agua de la cubeta con la que están trapeando los propietarios. Es un recorte planeado para cada tipo de especie, incluso si tienes un ejemplar juvenil o un adulto, este recorte va a modificarse también de acuerdo a la especie, el peso del ejemplar y tienes que estarlo monitoreando. Si ustedes ven, el ala derecha se ve un poco más larga y el ala izquierda se ve un poco más corta. Entonces, Nymfi podría escapar en cualquier momento. Por eso ahorita vamos a hacer ya la revisión. La sujetamos y hacemos el recorte. Vamos a hacer el recorte de pluma. Aquí vemos que la derecha creció un poco más que la izquierda, entonces vamos a arreglar el recorte de Nymfi, ¿vale? El recorte no les origina a los ejemplares dolor o problemas secundarios, siempre y cuando sea realizado de forma adecuada para la especie que estamos tratando. Nymfi, no te ves, eres muy chica. No, espérate. Así. Entonces, las plumas que vamos a quitar son estas dos. Algo que siempre debemos de revisar es en la parte interna que las plumas ya estén secas, como estas. De lo contrario, si tienen irrigación, se llaman plumas de sangre y si tú las recortas, pues provocas una hemorragia. El recorte de uñas es un manejo que se recomienda o que se hace dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque un sobrecrecimiento puede ocasionarles que ellas se atoren en tanto en el alojamiento como en las cobijitas que utilizamos para taparlos. De forma correcta, hacer este recorte no te trae ningún peligro. Si tú cortas un poco más, vas a tener sangrado porque las uñas tienen irrigación. Otra cosa importante es que también cuando las hembras van a anidar debemos de prepararlas porque pueden atorarse en el material del nido y si no tenemos el cuidado, digamos, con los dedos de estarlos revisando o de estar haciendo este tipo de recorte, alguna falange puede verse afectada. Y bueno amigos, no porque las ninfas sean animales de compañía bastante comunes en el mundo de las aves, eso no significa que no debamos tenerles cuidados veterinarios. Hay que acercarnos con los médicos que ahora además son especialistas en aves para brindarles excelente calidad de vida. Ahora regresemos a la historia de Nemo y conozcamos más acerca de este padecimiento cardíaco que tiene aquí en Clínica de Animales. La mayoría de enfermedades cardíacas son de buen pronóstico si se detectan a tiempo y se da el seguimiento adecuado. El pronóstico siempre, al detectarlos tan avanzados, tiene que ser reservado. Sin embargo, son muy alentadores el hecho de que no presente signos, de que a pesar de que encontramos agrandamiento cardíaco, hay muchos signos que podemos revertir dado que no ha presentado en todo este tiempo cambios, su corazón lo ha compensado bien. Ahora nosotros con el tratamiento vamos a ayudar a ese corazón a mejorar el flujo, a que pueda circular mucho mejor todos los nutrientes y el oxígeno que lleva el corazón.
Mire, le platico. El motivo de este estudio es porque se auscultó un soplo cardíaco. ¿Qué es eso? Es un sonido anormal en el corazón. Lo único que yo debería de escuchar en el corazón de Nemo es el cierre de las válvulas, que es el famoso latido cardíaco. Cuando escucho un sonido como un soplo, es porque hay una fuga. Alguna válvula no está cerrando bien, hay alguna comunicación anormal y debemos de hacer este estudio para saber cuál es el origen de esto. Es un paciente relativamente joven que afortunadamente nunca ha presentado signos, pero el soplo más el estudio que se hizo previamente de rayos X nos hace ver que el corazón ha crecido. Ya con este estudio que realizamos ya tiene un diagnóstico definitivo. De hecho, tiene una enfermedad que es de nacimiento, que es una enfermedad congénita. Nació con esto y su corazón lo ha compensado bien. Todo este tiempo desde que él nació él ha estado enfermo. La enfermedad que tiene se llama PDA o persistencia del ducto arterioso. Casi siempre esta anomalía se puede operar cuando se detecta a tiempo. Sin embargo, por el tiempo que ha pasado y por lo que encuentra ahorita en el ultrasonido, no se puede operar. ¿Por qué razón? Lo normal dentro de lo que cabe de esta enfermedad es que la comunicación sea izquierda-derecha, es decir, de la aorta hacia la pulmonar, porque lleva un mayor flujo. Pero por el tiempo que ha ocurrido, esto ya está ocurriendo al revés. Ahora la aorta es la que está mandando la pulmonar, es la que está mandando la sangre al otro lado, es decir, es derecha-izquierda. Realmente dentro de los signos, él no presenta grandes alteraciones, entonces seguramente me van a preguntar cuál es el pronóstico. Depende mucho cómo responda al tratamiento. Es un paciente, todo paciente cardiópata requiere seguimientos de rutina. El tiempo lo determina el paciente. Ahorita de inicio se empieza un tratamiento y lo vamos a evaluar alrededor de 4 meses. Vamos a ver cómo evoluciona. El tratamiento es de aquí en adelante. Vamos a tener que estar evaluando para hacer modificaciones, determinar cuál es lo mejor para él, hacer perfiles sanguíneos y que él se mantenga lo mejor posible. Pero los medicamentos son de aquí en adelante, porque esta falla no la podemos reparar. Es una enfermedad con la que va a vivir y entonces el medicamento es a diario. Afortunadamente con el tratamiento que le van a dar, pues parece ser que con eso se lo van a controlar. Pues de hecho, son unas pastillas son cada 12 horas y las otras son cada 24. Y me doy mi tiempo. Afortunadamente ahorita ya no estoy trabajando, sí trabajaba, pero ya ahora le puedo dedicar todavía un poquito de más atención por lo mismo, ¿no? Ya puedo estar con él más tiempo. Y bueno, amigos, en el caso de Nemo descubrieron que tiene una persistencia del ducto arterioso, una enfermedad que es degenerativa, sin embargo se puede controlar dándole su medicamento y llevándolo a visitas periódicas con el médico veterinario. Recuerden que es importante llevar a nuestros animales de compañía a hacer distintos chequeos una vez al año, por lo menos, para asegurarnos que todo se encuentre bien con respecto a su salud. También el día de hoy aprendimos todo acerca del cuidado de las ninfas, en el caso de Ninfi, esta ave que es tan popular en los hogares mexicanos. Sin embargo, eso no significa que no debamos de buscar a los médicos especialistas para asegurarnos que siempre se encuentren en perfecto estado de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.